Hola, muy buenas y bienvenidos a este tercer vídeo sobre las funciones en JavaScript que estamos publicando dentro del videotutorial de JavaScript dentro de desarrolloweb.com. En este caso os vamos a hablar sobre el paso de parámetros en las funciones y además veremos al final del vídeo algunos detalles interesantes sobre lo que sería el ámbito de las variables dentro de las funciones. Como siempre, estamos mostrándoos antes que nada los artículos de desarrolloweb.com donde están explicadas desde hace tiempo estos temas, estas nociones que vamos a pasaros, están explicados dentro del manual de programación JavaScript, el primero de los dos manuales de programación en JavaScript, que bueno, vamos a tratar aquí de explicarlo, pero desde la práctica. Y como no, pues estamos ya creando unos primeros ejemplos donde vamos a explicar qué es el paso de parámetros y cómo se realiza ese paso de parámetros en las funciones. Muy bien, pues los parámetros son simplemente informaciones que le entregamos a la función a la hora de invocarla, pasándole pues esas informaciones, digo, esos datos que la función necesite para operar. Por ejemplo, si estamos en una función que quiere saludar a una persona, pues podrá saludar a un usuario con un nombre, con otro nombre, pues a lo mejor le podríamos pasar el nombre para saludar al usuario de ese nombre concreto que le estamos pasando. O por ejemplo, si estamos haciendo una suma, pues tendremos que pasarle de alguna manera los sumandos que participarán en esa operación de suma. ¿De acuerdo? Pues bueno, esos datos se envían por lo que se llaman los parámetros. Muy bien, ¿os acordáis de la sintaxis de la función? Que era function, luego el nombre de la función y unos paréntesis. ¿De acuerdo? En esos paréntesis que hasta ahora siempre estaban vacíos es donde se colocan los parámetros. Colocamos los parámetros con el nombre de la variable que utilizaremos para recibir ese dato dentro de la función. Esa variable se coloca, igual que cualquier otra variable de JavaScript, con números, letras, siempre comenzando por una letra. ¿De acuerdo? Pues bueno, en este caso hemos utilizado un parámetro que se llama nombre. Pues eso, dentro de la función, la variable nombre hace referencia a ese parámetro que nos están pasando con el nombre de esa persona que queremos que saludar. Entonces esa variable que se llama nombre tendrá o será como una variable local que tendrá validez dentro de la función. ¿De acuerdo? Fuera de la función nombre ya no significa nada, simplemente es como una variable que tiene validez durante la ejecución de esa función y cuyo valor le estamos pasando por parámetro a la función. ¿De acuerdo? Entonces podemos utilizar esa variable como cualquier otra variable. ¿Ves? En una caja alert hemos puesto hola y luego concatenado con nombre, con el contenido de la variable nombre. Con lo cual, nosotros vamos a saludar a ese nombre que nos pasen por parámetro. De acuerdo, ahora vamos a ver cómo se llama a una función, cómo se invoca la función pasándole un dato por parámetro. ¿Ves? En este caso, estamos haciendo saluda y entre comillas, entre los paréntesis y entre comillas, estamos colocando desarrolloweb.com. Ponemos entre comillas porque es un string, una cadena de caracteres. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de la función saluda, en nombre, en la variable nombre, estamos recibiendo aquello que le estamos pasando como parámetro en la invocación a la función. Entonces nos sale hola y luego desarrolloweb.com porque es el valor que estamos colocando a ese parámetro nombre. ¿De acuerdo? Si yo cambio el parámetro y pongo Miguel Ángel, que ese soy yo, pues en vez de saludar a desarrolloweb, saluda a Miguel Ángel. Como habéis visto, esto no tiene ningún misterio. Simplemente podemos crear parámetros en las funciones, todos cuantos necesitemos, siempre que los separemos por comas. Luego más adelante mostraremos algún ejemplo en el cual traeremos o recibiremos varios parámetros. Pero antes voy a hacer un segundo ejemplo de parámetros y un poquito más complejo para que veáis hasta qué punto pueden ser útiles estos parámetros y cómo invocar a la función enviando distintos valores en el parámetro para que esa función nos haga cosas distintas. ¿De acuerdo? Entonces, en esta función voy a hacer que recibamos un valor de un color RGB, bueno, un color RGB o cualquier nombre de un color que sirva para el HTML, y cambiaremos
el color de fondo de la página web a ese color que estemos recibiendo. Entonces vamos a crear esa función y le vamos a llamar cambia color parámetro. Esta función recibe como parámetro el color que queremos cambiar. Entonces ponemos entre paréntesis el nombre de la variable que va a recibir ese valor, ese parámetro. ¿De acuerdo? Entonces luego dentro de la función hacemos un document.bgcolor igual a color. ¿De acuerdo? Color, digo, es el parámetro color que estamos recibiendo. Es como una variable dentro de la función que tiene el valor de aquello que se le envíe por parámetro al invocar a la función. Eso espero que se haya podido entender. ¿De acuerdo? Y ahora, para llamar a esta función pasando distintos colores, vamos a crear tres botones. Uno para cambiar el color de fondo para rojo, otro para azul y otro para verde. ¿De acuerdo? Esos botones los podíamos hacer de distintas maneras, los voy a utilizar yo o los voy a hacer yo con etiquetas button. ¿De acuerdo? Entonces cada etiqueta button tiene entre button y barra button lo que hay escrito dentro del botón. En el primero aparecerá rojo, en el segundo azul y en el tercero verde. Y luego cada uno de esos botones tiene un atributo onClick que nos sirve para indicar, entre las comillas, la sentencia JavaScript que ejecutaremos cuando se haga clic sobre ese botón. OnClick, para que lo sepáis, es un evento. Más adelante hablaremos sobre eventos, hay distintos tipos de eventos para cuando se produzcan clics, cuando se pase el ratón por encima de un elemento, hay distintos tipos de eventos que más adelante aprenderemos a manejar. Pero de momento, con este onClick, pues nos sirve, entre comillas, para colocar la llamada a la función. Y veis que en la llamada a función estoy pasándole, entre comillas también, los colores que queremos actualizar. Y además estoy colocando comillas simples en los colores porque el onClick lleva comillas dobles. Entonces dentro de comillas dobles siempre tengo que colocar comillas simples para ir intercalando esas comillas. Y los pulso los botones y al hacer clic ya me cambia el color de fondo a ese color que yo le estoy pasando por parámetro. Espero que con este ejemplo hayáis podido entender cómo el uso de parámetros sirven para que las funciones hagan cosas ligeramente distintas según el parámetro que se le está pasando. Muy bien, y ahora antes de terminar con este ejemplo quiero pasaros un error típico que suele ocurrir a las personas, que no quiero que cometáis vosotros y que luego estéis dudando qué es lo que está pasando. Imaginar que ese bgcolor le ponéis una C minúscula en la C de color. bgcolor va con C mayúscula en la C de color. Entonces no os va a funcionar el ejemplo porque para poder cambiar el color de fondo del documento tienes que cambiar la propiedad bgcolor con la C mayúscula. ¿De acuerdo? JavaScript es sensible a las mayúsculas y las minúsculas y aquí tenéis que tener bastante cuidado. Bueno, entonces vamos a abrir la consola de JavaScript para ver los errores que se producen al pulsar estos botones. Y bueno, no se produce ningún error, con lo cual es todavía más difícil de saber qué es lo que está pasando cuando se producen situaciones como esta. Entonces, fijaros, estoy viendo aquí en todos, a ver si alguno de estos me sale el error, pero no, es que no aparece el error por ninguna parte, con lo cual es complicado encontrar qué es lo que está pasando, ¿vale? Entonces, simplemente tenerlo en cuenta para no equivocaros en cosas como esa. ¿De acuerdo? Vamos a ver de nuevo la consola de errores. Y no, estos dos errores que me salen son del propio Firebug o de algún complemento que tengo por aquí instalado, pero no me sale ningún error por el bgcolor. Bueno, entonces volvemos a poner la C mayúscula en bgcolor y dejamos este ejemplo por aquí. Voy a ver si lo he dejado todo funcionando, actualizo aquí y ahora que está bgcolor con la C mayúscula ya me funciona perfectamente en Firefox. Bueno, como os decía antes, vamos a hacer otros ejemplos sobre paso de parámetros y uno de los ejemplos que sería interesante realizar sería cómo hacer una función que nos permita recibir varios parámetros a la vez.
En este caso vamos a recibir dos parámetros. Vamos a hacer una función que reciba dos valores y nos diga cuál es el máximo de esos dos valores. ¿De acuerdo? Es una función bastante sencillita de hacer y, pues bueno, nos mostrará en una caja alerta, por ejemplo, cuál es el valor máximo que estamos pasándole a esta función dentro de esos dos parámetros, esos dos valores que estamos pasando por parámetro. ¿De acuerdo? Entonces creamos ya un script y dentro de este script vamos a colocar aquí la función máximo. Le vamos a llamar máximo 2 porque es el máximo entre dos valores. Entonces, os decía que los parámetros que se colocan en las funciones se tienen que separar por comas. Entonces tengo que colocar aquí el nombre de la variable con el que voy a recibir el primer parámetro y el nombre de la variable con el que voy a recibir el segundo parámetro separados por una coma. Estáis viendo aquí num1, num2. El espacio que hay entre la coma y num2 es opcional. Yo simplemente lo pongo para que visualmente podamos identificar mejor que hay dos parámetros separados por un espacio, bueno, la coma y el espacio, ¿no? Entonces, dentro de esta función vamos a hacer diversos if para comprobar, en este primer caso, si num1 es mayor que num2. En ese caso, quiere decir que el máximo es num1, o sea, el parámetro 1, pero en vez de poner num1 vamos a poner a concatenar con el valor de la variable num1. Con lo cual nos va a decir el máximo es y 25, 32, lo que valga esa variable num1 que hemos detectado que es mayor que num2. ¿De acuerdo? En caso contrario, bueno, pues en caso contrario puede ser que sean iguales o que num2 sea mayor que num1. Entonces vamos a hacer primero una comprobación sobre si num1, o mejor dicho num2, sea mayor que num1. En este caso, pues muy bien, el máximo, lo voy a copiar esto de aquí, en este caso sería num2 y lo voy a concatenar con el valor de num2. Y en caso contrario, si no era ni mayor uno ni mayor el otro, es que son iguales. Pues bueno, voy a mostrar aquí un mensaje diciendo pues simplemente eso, que los dos son iguales y punto. Y entre paréntesis puedo indicar aquí, lo concateno con el valor de num2 o num1, me da igual cuál de los dos poner, porque los dos, en este caso, si estamos aquí es que son iguales, y pues ahora lo concateno con el cierro paréntesis y luego punto y coma. Muy bien, ya tenemos esta función que recibe dos parámetros y ahora vamos a ver cómo podríamos llamar a la función enviando esos dos parámetros. Pues es muy sencillo, simplemente ponemos el valor del primero, coma, y el valor del segundo. El espacio, nuevamente, que he colocado ahí, entre la coma y el valor del segundo, es opcional. Entonces, con esto máximo de 12 y 57, me va a decir que el máximo es 57. Acabo de poner en marcha el ejemplo, pero veo que máximo 2 es el nombre de la función y la estaba llamando con solo máximo, con lo cual hay que ponerle un 2 aquí. Lo guardo y ahora sí me va a decir que el máximo es 57. Y vamos a probar esto indicando un máximo en el primer valor, a ver si me lo reconoce también. Por ejemplo, 125 me tendrá que decir que el máximo es 57 y ahora que el máximo es 125, perfecto. Y si le coloco una llamada a máximo 2 enviando dos valores iguales, por ejemplo 4,4, o sea, tanto num1 como num2 van a valer 4, nos va a decir en principio que los dos valores son iguales, a ver, y entre paréntesis nos coloca el 4 que es el valor de num1 y num2. De acuerdo, pues entonces ha quedado claro ya este segundo ejemplo de paso de parámetros y vemos cómo se pueden pasar diversos parámetros, más de un parámetro, a una función, siempre y cuando los separemos por comas. Y ahora, siguiendo esta línea de ejemplos sobre el paso de parámetros en funciones, vamos a hacer un nuevo ejemplo en el cual vamos a mostraros cómo recibir tres parámetros. Quizás
Pues bueno, el ejemplo sea un poco de más, porque si habéis visto cómo separar o cómo recibir dos parámetros separados por comas, pues bueno, tres parámetros es lo mismo, pero colocando esos tres parámetros en la llamada a la función, en la cabecera de la función, y luego en la llamada de la función, pues por supuesto también enviamos los tres parámetros que la función está esperando recibir, ¿vale? Pero bueno, como no está nunca de más hacer ejemplos, pues os voy a mostrar cómo realizar este tercer ejemplo sobre pasos de parámetros en funciones. Bueno, pues hemos abierto ya esa etiqueta script y ahora estamos con una función que se llama media3, que calcula la media de tres números. Tres números que estamos recibiendo por parámetro. Como son tres números, pues serán tres parámetros. Tendremos num1, le podéis llamar como queráis a los parámetros. Yo le pongo aquí num1, pues podéis número 1 o valor 1, valor 2, valor 3, lo que queráis. ¿De acuerdo? Entonces num1, num2, num3. Y luego las llaves, y ahora dentro de las llaves el código de la función. Y entonces, ¿cómo se calcula una media? Pues bueno, la media es primero la suma de los tres valores y luego tendremos que dividir por 3 esa suma. ¿Por qué por 3? Porque son tres valores, entonces los tres valores sumados divididos por 3 conseguimos esa media de tres números. Pues bueno, entonces hemos creado una variable suma en la cual hemos asignado num1 más num2 más num3 y a una variable media en la cual estamos asignando la variable suma, que es la suma de esos tres valores, partido por 3. ¿De acuerdo? Entonces luego mostraremos la media en una caja de alerta. La mostraremos en las típicas cajas de alerta de JavaScript. Bueno, pues ahí tenemos una llamada a la función media3, sería media3, indicando separados por comas los tres valores sobre los cuales queremos calcular la media, que sería, por ejemplo, 10, 20, 26. Y ahora podemos poner esto en ejecución para obtener la media de 10, 20 y 26. Puedo guardarlo y ver en el browser preview del Comodo Edit y vemos que ahí sale la media 18,66666. Pues bueno, vamos a intentar hacer una media exacta, aunque no molestan los decimales, pero bueno, para que salga un poco más exacto, vamos a poner aquí 28, ¿me sale la media? No, tendría que ser 27 para que me saliese un número entero como media, 19, perfecto. Si queremos, podemos llamar a la función media enviándole unos valores distintos y ver si realmente está funcionando. Vamos a pasarle 100 como primer valor, como segundo valor 200 y como tercer valor, pues bueno, 300. El primero a 19 y luego la media es 200, esa media así de cabeza daría para hacer, entonces vemos que la media se está calculando correctamente y ya tenemos un ejemplo de paso de parámetros en el cual hemos pasado tres valores por parámetro en la función. Continuaremos ahora hablando de los parámetros sobre un tema que será importante para las personas que conozcan un poquito la programación, ¿vale? En JavaScript los parámetros se pasan por valor. ¿Y qué es esto del paso de parámetros por valor? Pues bueno, es una cosa que las personas que tengan un poquito de idea de informática y en concreto de la programación podrán conocer de otros lenguajes de programación. En concreto, para las personas así que no saben sobre este concepto, el paso de parámetros por valor quiere decir que cuando nosotros invocamos a una función y le pasamos una variable, en vez de pasarle un valor literal, le pasamos una variable que tiene un valor dentro, ¿no? Pues en realidad lo que estamos pasando no es esa propia variable, sino estamos pasando lo que es el valor de la variable. Esto en la práctica, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que si yo modifico un parámetro, el valor de un parámetro dentro de la función, realmente no se está modificando el valor de la variable original que yo pasé a esa función. Lo vamos a ver con un ejemplo a ver si conseguimos que lo entendáis correctamente. Y en este ejemplo vamos a mostraros cómo realizar una función
que calcula la edad de una persona enviando por parámetro el año de nacimiento de esa persona. Bueno, pues esta función la vamos a preparar para que calcule el año de nacimiento, calcule la edad, recibiendo por parámetro tanto un año de nacimiento como por ejemplo 1914, como un año de nacimiento, por ejemplo, 80. Si me pasan el año de nacimiento 80, pues yo entiendo que me están diciendo 1980, y si me pasan el año de nacimiento 1914, pues eso, es 1914, ahí no hay ninguna duda. Entonces lo primero que hago dentro de esa función es ver si el año de nacimiento es menor que 100, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si es menor que 100, lo que hago es, al año de nacimiento, le incremento 1900. Con lo cual, por ejemplo, si me pasan el 50, pues en realidad yo entiendo 1950, le sumo 1900 y ya tengo el año de nacimiento con 4 cifras. ¿Me seguís? Pues bueno, lo importante es que veáis que dentro de esta función estamos recibiendo un parámetro que se llama ano nacimiento, todo junto con la n de nacimiento en mayúscula. Entonces, en determinadas situaciones, la variable o el parámetro ano nacimiento lo estamos modificando dentro de la función, agregándole en este caso 1900 si ese año de nacimiento es menor que 100. Entonces, esta variable que estamos recibiendo por parámetro el año de nacimiento, realmente aunque yo la modifique dentro de la función, luego es lo que quiero mostraros, ¿no? No modificaré la variable original que estoy pasando por parámetro. Vamos a terminar de construir esta función y ahora veremos este detalle del paso por valor. Y para construir esta función estoy haciendo otra cosa nueva que aún no hemos visto en ninguno de los vídeos de este manual, de este video tutorial de JavaScript, que es crear un objeto fecha a través de la sentencia newDate. Date con la D mayúscula y los paréntesis. Con esto, más adelante veremos, estoy creando un objeto fecha con la fecha del momento actual. ¿De acuerdo? Más adelante veremos esto en detalle. Y luego, sobre ese objeto fecha, estoy extrayendo el año actual con la función getFullYear. ¿De acuerdo? Y eso lo estoy guardando en una variable que se llama ano actual con la A de actual en mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces, luego, para saber la edad, tengo que hacer una resta del sería de la edad del año actual, perdón, menos el año de nacimiento. Y eso me dará la edad de esta persona. ¿De acuerdo? Y lo he guardado en una variable que se llama edad. Y luego, para acabar, voy a mostrar en una caja de alerta la edad calculada de esta persona. Pongo alert y entre comillas pongo, pues bueno, algo como la edad de esta persona está, lo mejor dicho, realmente puede ser esta edad o puede que los haya cumplido los años o puede que no. Entonces vamos a decir algo como, si naciste en el año de nacimiento, ese año de nacimiento está modificado probablemente por el if del principio, es que tu edad, o mejor dicho, este año cumples o has cumplido. Y entonces aquí sí le mostramos ya la edad calculada. Para saber la edad de verdad, lógicamente necesitaríamos saber también el mes y el día en el que nació esta persona. Pero bueno, si solo tenemos el año de nacimiento, pues podemos calcular su edad o los años que cumplirá este año, ¿no? Bueno, vamos a dejar de lado los cálculos de la edad que nos son indiferentes y vamos a ver el tema del paso de parámetros. Para empezar, pues bueno, voy a llamar a esta función edad y le voy a pasar aquí un literal. Un valor literal es un valor que no estamos guardando en ninguna variable, que simplemente lo escribimos aquí literalmente en el código de la función para ver si esta función está dándome una fecha correcta, una edad correcta según le paso pues 1975, que es mi año de nacimiento. Entonces dice, si naciste en el 75, este año cumples o has cumplido 36 años. Perfecto. Entonces, efectivamente, está funcionando porque este año he cumplido esos 36 años que me dice aquí. Y si le pasamos, pues, por ejemplo, cualquier otra fecha, 75, lo que va a hacer es, me va a convertir
Bueno, en vez de 75, por probar otra cosa, vamos a poner 80. Quien nació en el año 80, este año cumple 31. ¿Vale? Entonces vamos a probar, a ver si me dice aquí, si naciste en el año 1980, visteis cómo me ha cambiado la variable. Le pasé 80, pero me la ha cambiado para 1980 y cumple 31 años. Ok. Está correctamente funcionando. Bueno, pero esto no nos ha demostrado hasta el momento lo que era el paso de parámetros por valor. Y eso es lo que quiero comentaros a continuación. Vamos a ver cómo podemos demostraros que el paso de parámetros se realiza por valor. Es decir, que al llamar a una función pasándole una variable, se pasa el valor de esa variable y no la variable en sí. Es decir, que además dentro de la función, si modificamos esa variable, no se modifica la variable original que fue pasada a la función. Quizás esto, dicho así, es un poco complicado, pero bueno, vamos a ver si creando esta variable, por ejemplo, vamos a crear una variable aquí que se llame mi año o mi ano. Eso de mi ano suena mal, lo siento. Bueno, le ponemos mi ano nacimiento, así queda claro que no es mi ano de verdad. Y entonces veamos que esta variable mi año de nacimiento es igual a 75. Le estamos cargando un valor a esa variable. Ahora llamo la función edad pasándole mi año de nacimiento. ¿De acuerdo? Al llamar a esa función edad, esta variable mi año de nacimiento va a ser modificada dentro de la función, porque la vamos a recibir por parámetro, es el número 75, y será menor que 100, ¿de acuerdo? Con lo cual me va a modificar la variable y le va a agregar 1900 para quedarnos con 1975. Pero lo que quiero ver yo es que si después de la llamada a la función edad, la variable mi año de nacimiento continúa valiendo continúa valiendo 75, o bien me ha modificado la variable original al valor 1975. De acuerdo, como las funciones en JavaScript pasan los parámetros por valor, comprobaremos que mi año de nacimiento fuera de la función, una vez que ya hemos salido de la función y estamos volviendo al hilo principal de mi programa, la variable mi año de nacimiento no se ha modificado. A pesar de que dentro de la función ese parámetro lo modificamos. ¿De acuerdo? Entonces esto quiero ver yo que dice que has nacido en el 75 y ahí me aparece un 75 que es la variable mi año de nacimiento en ese segundo alert que estamos escribiendo ahora, que hemos escrito ahora. ¿Vale? Para identificarlo voy a colocar aquí una cadena de caracteres que dice el valor de esta variable era 75 y después de la llamada a la función, a pesar de que se ha modificado ese parámetro dentro de la función, sigue siendo, y ahora lo concateno con mi año de nacimiento, y ahora sí vamos a ver si la ejecución me dice que la variable es 75, era 75, y después de la llamada de la función sigue siendo 75. Bueno, ¿qué os ha parecido esto? ¿He sido un poco lioso? ¿Os ha parecido mucho lío esto del paso de parámetros por valor? Quizás, como la función al final era un poco compleja, ha estado bien para aprender un poquito sobre JavaScript, como por ejemplo hacer un cálculo con fechas, pero quizás no me he dado cuenta yo a la vez que he ido haciendo este ejemplo, que no era el ejemplo más adecuado para explicaros lo que era el paso de parámetros por valor. Entonces, con el temor de ser un poquito pesado, voy a incidir de nuevo en este concepto del paso de parámetros por valor y voy a mostraros rápidamente un ejemplo mucho más sencillo sobre el paso de parámetros por valor. Entonces hacemos una función que se llama paso valor, con la v de valor en mayúscula, ¿de acuerdo? Que simplemente recibe valor y lo modifica, le pone 30.000, ¿de acuerdo? Ni siquiera un if ni nada, simplemente esa función lo único que hace es modificar el parámetro valor y le asigna otro valor distinto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora tenemos fuera de la función una variable que se llama también valor, ¿vale? Pero tiene el valor 1. ¿De acuerdo?
Entonces ahora con un alert dice el valor de la variable valor. Bueno, permitidme que le cambie los nombres de la variable le vamos a llamar siempre mi valor, porque el valor de la variable valor es un poco trabalenguas al final. Entonces, digamos que el valor de la variable mi valor es, y lo vamos a concatenar con mi valor. ¿De acuerdo? Vale, entonces eso me va a decir, el valor de mi valor es 1. Esto está antes de la llamada a la función. ¿De acuerdo? Entonces, con esto estamos comprobando cuál es ese valor que tengo en la variable mi valor. ¿Vale? Ahora hacemos la llamada a la función paso valor. Además, esta función, aparte del propio paso por valor, vamos a mostrar aquí una caja alert que dice, dentro de la función, la variable mi valor ha pasado a valer y lo vamos a concatenar con el valor de la variable mi valor. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hacer sí esa llamada a la función, sería la función paso valor con la v de valor en mayúscula, recordar siempre que JavaScript es sensible a mayúsculas y minúsculas, y pasando entre paréntesis mi valor, que es el parámetro que estoy pasándole a la función. Y luego hago otro alert que dice, después de la llamada a la función, mi valor, esa variable mi valor, vale, ¿y qué va a valer? ¿Va a valer 30.000, que es el valor modificado dentro de la función, o va a valer 1, que es el valor original de la variable? Pues bueno, va a valer 1 porque las funciones reciben los parámetros por valor. En JavaScript es así. De acuerdo, entonces tenemos que 1 antes de la función es el valor de mi valor, luego dentro de la función la variable ha pasado a valer 30.000 y por último, después de la llamada a la función, mi valor vale 1, que era lo que estábamos previendo. Aquí le falta un espacio para que quede bonito. Muy bien, aquí está el ejemplo un poquito más sencillo y quizás más útil sobre cómo en JavaScript las funciones pasan parámetros por valor. Con esto zanjamos el tema del paso de parámetros por valor y espero que hayáis podido entender cómo funciona JavaScript. Y me he dado cuenta de que esta función este ejemplo es ideal para hablaros del ámbito de variables en JavaScript y las funciones. ¿De acuerdo? Este tema lo vamos a tratar con más profundidad en el próximo vídeo sobre funciones en JavaScript, pero en este ejemplo vamos a daros un primer adelanto a algún tema sobre el ámbito de las variables. De acuerdo, quiero que veáis, voy a poner unos comentarios para que lo podáis entender mejor, qué estamos haciendo aquí con las variables. De acuerdo, aquí tenemos una variable global a la página llamada mi valor. Se ha declarado con un var, mi valor es igual a 1. De acuerdo, cuando hacemos la llamada a la función, le pasamos a la función esa variable global como parámetro. ¿De acuerdo? Mi valor fuera de la función es una variable global. Sin embargo, dentro de la función tenemos mi valor y en este caso, dentro de la función, mi valor hace referencia a una variable local a la función. Bueno, sería el parámetro mi valor, pero el parámetro juega como una variable o trabaja como una variable local dentro de la función. Entonces, dentro de esta función, dentro del código, dentro de las llaves, lo que tenemos en mi valor no es la variable global de la página definida fuera de la función, sino que es una variable local a la función. Cuando modificamos con mi valor es igual a 30.000, cuando modificamos esa variable, el contenido, no estamos modificando la variable global, estamos modificando la variable local a la función. Es decir, que mi valor en la función es una variable local y fuera de la función hace referencia a una variable global. No hay problema que dos variables se llamen de la misma manera, pero cada una tiene su ámbito. Dentro de la función, cuando hacemos referencia a mi valor, hacemos referencia a esa variable local, y cuando estamos fuera de la función y utilizamos mi valor, hacemos referencia a la variable global que fue definida fuera de la función. Bien, pues eso era lo que quería comentaros
en este ejemplo. De modo que ahora, después de la llamada a la función, la variable miValor ahora hace referencia a esa variable global que fue definida fuera de la función, ¿vale? Entonces, lo estáis viendo ahí, que miValor hace referencia a esa variable que tenía un valor 1. ¿De acuerdo? Entonces, vemos, ya tenemos con esto una primera noción sobre las variables globales y sobre las variables locales y cómo funcionan y cómo podemos trabajar con ellas en JavaScript. ¿Vale? Este ejemplo, como digo, lo vamos a ver con más detenimiento en el próximo vídeo. Además, en el próximo vídeo también explicaremos que las funciones pueden devolver valores. Así que de momento nada más. Quiero agradeceros a todos por vuestra atención y citaros para un nuevo vídeo dentro de poco en desarrolloweb.com. ¡Hasta pronto!